De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. De esta manera inicia tu devocional matutino. Levántate temprano. Una cita con Dios. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Buenos días familia del Señor, buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Qué gran privilegio nos concede el Señor en esta mañana de despertar a un nuevo amanecer. Sean todos bienvenidos a esta programación matutina, a este devocional. La mejor manera de iniciar el día dándole la primicia a nuestro Dios. Invita a otros para que también se unan a esta gran familia de Levántate Temprano, donde cada día derramamos nuestros corazones delante del Señor en oración, donde le damos a Él la primicia, porque Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Pues en esta mañana nos acompañan nuestros hermanos Néstor Aponte y nuestro querido hermano Hernán José Castillo están con nosotros. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermano. Buen día, pastor. Buenos días, que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga a toda la audiencia. Amén, amén, amén. Bien, vamos a orar entonces para dar inicio a esta programación. Así que quiero dejar a mi hermano Néstor para que encabece la oración. Adelante. Padre, que estás en los cielos y en medio de nosotros, estamos muy agradecidos del amor tuyo para con nuestras vidas. Agradecidos por todo lo que tú hiciste ayer en tu día, en el día domingo, que dedicamos para darte la gloria y la honra a ti. Y ahora presentamos delante de ti este programa y este tema, para que tú seas con nosotros, tú seas con la audiencia, y que en todo, quien reciba la gloria, seas tú, oh Dios. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Y que sea tu Espíritu que ponga palabra en cada uno de nosotros, para que sea de edificación, sea, Señor, de salvación a aquellos que no la tienen, y que en todo, Señor, reciba tú la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como siempre acostumbramos a hacer, vamos primero a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Si el pastor Hernán nos puede argumentar
cuál fue el tema de la semana pasada y lo que estuvimos tratando, y informar a nuestros oyentes de que todos estos programas están en nuestro canal de YouTube, así que usted lo puede buscar ahí y también puede volverlo a escuchar cuantas veces desee. Adelante, pastor. Sí, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el egoísmo y podemos decir que el egoísmo es esa actitud que nos lleva a nosotros a centrarnos en nosotros mismos, a estar solo pensando en mis intereses, en mis problemas, en mis necesidades. Y el autor habló de este pecado en tres áreas. La primera que vimos fue con relación a nuestros intereses. La segunda que vimos fue con relación a nuestro tiempo, o sea que el egoísta solo piensa en él, en su tiempo. Y una tercera área donde se expresa el egoísmo, él dice, el autor, es con nuestro dinero. Entonces, básicamente, eso fue lo que vimos, el egoísmo manifestado en esas tres áreas. Bien, muy bien, muchas gracias, Pastor Hernán. Vamos entonces a basar nuestro tema de hoy en Proverbios capítulo 25, versículo 28. Si lo pueden leer. El tema que corresponde a este día es la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. Proverbios 25, 28. Ok, Proverbios 25, 28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Amén. Bien, nos comenta el autor, dice que en los tiempos bíblicos lo más importante para una población eran los muros. Si estos estaban fracturados, el ejército enemigo podía entrar y conquistarla. Recordemos el relato de la caída de Jericó, en el que Dios provocó que los muros se derrumbaran y el ejército de Israel pudo avanzar con facilidad y tomar la ciudad, según Josué capítulo 6. En la misma manera que una ciudad sin muros es vulnerable ante un ejército invasor, así lo es la persona que carece de dominio propio, queda expuesta a todo tipo de tentaciones. Lamentablemente, Salomón, que fue quien escribió esa verdad de Proverbios 25-28, comprobó con su vida una forma triste y dolorosa esas mismas palabras. La Biblia registra que este rey tuvo 600 esposas y 300 concubinas de todas las naciones de las cuales el Señor había dicho al pueblo de Israel que no debían tomar mujeres. Primero de Reyes 11, 1 al 3. Pero Salomón dio rienda suelta a sus pasiones e ignoró por completo la prohibición divina, puesto que era él soberano más poderoso de su época, tenía acceso a todo lo que deseaba. Pero en vez de ejercer el dominio propio, ignoró sus propias palabras de sabiduría, que sus pasiones se desbordaran. Salomón pagó un alto precio por su falta de dominio propio. La Escritura dice que sus mujeres apartaron su corazón de Dios. Fue por esa causa que el Señor dividió su reino en los días de su hijo, Roboam. Proverbios y las cartas del Nuevo Testamento tienen mucho que decir acerca del dominio propio. Pablo lo menciona como una de las demostraciones del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, y también lo incluye en la lista de los desenfrenos que serán característicos de los últimos días. Segunda de Timoteo 3:3. Por otro lado, en varias ocasiones en sus dos cartas,
Pedro instó a los creyentes a ser sobrios y autocontrolados. Primera de Pedro 1:13, 4:7, 5:8 y segunda de Pedro 1:5. A pesar de la enseñanza bíblica del dominio propio, sospecho que esta es una virtud que no recibe atención concienzuda de parte de la mayoría de los cristianos. Hemos establecido límites en nuestra cultura cristiana con los cuales evitamos cometer ciertos pecados abiertos, pero dentro de esas fronteras podríamos decir que vivimos como se nos antoja. Pocas veces nos negamos a satisfacer nuestros deseos y emociones. La falta de dominio propio podría ser uno de los pecados respetables y al tolerarlo nos hacemos más vulnerables a otros más. Amén. Amén. Eso es lo que nos comenta el autor. Ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Adelante. Pastor Hay Néstor. un detalle en lo que se ha leído que llama bastante la atención y es lo que respecta al rey Salomón. Ciertamente, a todos aquellos que aspiraban a ocupar la posición de rey o cuando el pueblo de Israel tomaba la determinación de mirar a una persona para que fuese su rey, su gobernante, habían también requisitos o cualificaciones que esa persona debía ser observada. Y se le dio entre esos que la persona debía ser alguien que no fuese entregado al tema de las mujeres. Probablemente Salomón, con la capacidad que tenía de convicción, tal vez la capacidad que tenía de hablar y poder convencer a los que estaban a su alrededor, pudo notar que también tenía este poder en su lengua para poder convencer a las mujeres. Y aunque generalmente muchos lo ven como cuestiones que tuvieron que ver con asuntos políticos, el acercarse a un rey de una nación que podía ser una amenaza potencial para la nación hebrea y procurar que ese rey se convirtiera en su suegro. Tal vez para muchos de ellos lo vieron como una determinación. Mira qué bien, el rey es una persona inteligente. Se le está casando con una de las hijas, generalmente con la hija mayor del rey fulano de tal, para evitar que el rey se convirtiera en su enemigo e hiciera guerra contra nosotros. Históricamente, los suegros, generalmente pocas veces nos vemos envueltos en una lucha y conflictos y pleitos con nuestros yernos y con nuestras nueras. Históricamente, eso sucede. Pero ¿qué pasa? Salomón no tuvo control de esas cosas porque pudo verlo como un punto político, pero un punto político para tener más de 700 concubinas es demasiado. Era ciertamente la falta de dominio. No había control en su espíritu, no había control en sus emociones. Se entregó sin lugar a duda a una vida licenciosa que más adelante, cuando vemos los detalles que se dan en el libro de Reyes con relación al gobierno de Salomón, estas mujeres, sus prácticas religiosas, llevaron el corazón del hombre más sabio de la tierra en ese entonces, y no ha habido otro como él. Llevaron a ese hombre a apartarse de Dios hasta el punto que cayó en apostasía, y gracias al Señor que le concedió misericordia para su reconciliación más adelante. Amén, mi hermano Néstor. Amén. 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 Cabe resaltar que Salomón realmente escribe estos proverbios, escribe el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, después de él experimentar todo esto. Él se da cuenta de lo que pasó y él se da cuenta que su mayor error era el no tener dominio propio sobre sus sentimientos, sobre lo que él deseaba. Como decía el pastor Toledo, Salomón tenía todo a su alcance y ciertamente vio esa forma política de ganar a otros, de ganar terreno, pero también vio
que se le hacía fácil el hacer todas estas cosas por ser el rey. Él se da cuenta de todas estas cosas y es por eso que Él nos escribe acerca de ese dominio que debemos nosotros tener. Nosotros realmente aprendemos de los errores de otros y aprendemos de las experiencias de otros. Y eso fue lo que trató Salomón de revertir ya muy tarde, porque lo que él sembró, eso cosechó con su hijo que dividió el reino después de él. Pero recordemos también que él, al tener un corazón para Dios, fue donde hubo más paz en Israel en el tiempo de él. Dios permitió que él construyera el templo, no como David, que le dijeron que no. El Señor le dijo que no a David porque él había derramado demasiado sangre. Salomón no derramó sangre, pero derramó algo muy importante que nosotros tenemos que verlo. Derramó esa forma de pecado que debemos tomarlo en cuenta para no caer también en ellos. Y recordemos, nosotros aprendemos por la experiencia buena y la experiencia mala de los otros. Las malas para no caer en eso. Y es lo que ya al final de su vida Salomón trata de enseñarle a los hombres. Es penoso que muchos de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Caemos en problemas y tratamos después de enseñarle a los hermanos a cómo no caer sin ver que realmente los hermanos pueden chequear nuestra conducta, qué fue lo que pasó con él. Y ahora nos discriminan en lugar de copiar lo bueno y en lugar de ver que nosotros ya, por la experiencia que tenemos, ya hemos cambiado de actitud. Ellos no lo hacen y caen también en lo mismo. Muchas veces oímos personas que dicen, no, déjame aprender de mis errores, déjame aprender por mí mismo, déjame tropezar. Oye, pero te estoy enseñando para que no tropieces y tú quieres tropezar, ¿qué hacemos? Que sea el Espíritu Santo que nos ayude en todas nuestras decisiones, porque el dominio propio o la falta de dominio propio es algo que nos lleva a nosotros a fracasar y a cometer errores tras errores por no doblegar nuestra lengua y por no doblegar nuestros instintos pecaminosos que tenemos en nosotros. Amén. Hermano Hernán, adelante. Sí, hermano, voy a leer la definición de que el autor da de dominio propio para entonces poder comentar. Él dice, ¿qué es el dominio propio? Es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Es la moderación de los deseos y actividades legítimas y un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas. O sea que el dominio propio es el autocontrol que yo ejerzo sobre mí. Y obviamente la falta de dominio propio, como dice el versículo que leímos, perdón, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Una ciudad invadida y que no tiene murallas es una ciudad que está expuesta a cualquier invasión o a cualquiera que quiera tomar control de esa ciudad porque no tiene protección. Entonces, la falta de dominio propio es la falta de ese autocontrol que nos lleva a hacer muchas cosas que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hacer o que no queremos hacer, o que nosotros sabemos que no son buenas, pero a veces por la falta de dominio propio terminamos haciéndolas. O cosas que muchas veces se hacen en honor a que, bueno, yo tengo libertad o en honor a que yo puedo hacer lo que yo quiera y no es más que una falta de dominio propio.
y de la cual, como dice el autor, él dice aquí que este es la falta de dominio propio, bien podría ser uno de nuestros pecados respetables, y al tolerarlo nos hacemos más vulnerables a otros. Y tiene mucha razón en eso, porque la falta de dominio propio le abre la puerta a muchos otros pecados. O sea, hasta un chisme se puede desatar solo porque alguien no tuvo dominio propio y no supo guardar el secreto o guardar la información. Y así ese pecado le abre la puerta a muchos más. Hay un Amén. elemento en el dominio propio y es esto. Aún incluso cuando nosotros vemos en esas cualificaciones que se espera que tenga un hombre para ejercer un ministerio público, en este caso pastor o diácono, dice que se espera que sea un hombre dueño de sí mismo, es Ujú. decir, que tenga control sobre sus cuestiones emocionales. El dominio propio empieza precisamente por los pensamientos. Alguien dijo una ocasión que aunque no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que los pájaros se asienten en ella y depositen huevos. Hablando acerca de los pensamientos malos que pueden llegar al corazón de una persona y posteriormente estos pensamientos nos lleven a tomar acciones. Ujú. Hay un texto que me llama mucho la atención, un texto que desde el momento en que empecé a leer la Biblia, tenían uno entre 13 y 15 años, y es el caso de la presencia de Pablo delante de Félix, un principal, un rey de la nación. Dice en Hechos capítulo 24 y verso número 25, verso 24 y verso 25. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sin lugar a dudas, hay detalles que el texto no nos da acerca de la vida de este hombre Félix. Pero cuando vemos lo que Pablo diserta, o sea, su predicación sobre lo que él quería escuchar de la fe en Jesucristo, que le habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, es indiscutible que el dominio propio impacta directamente sobre cada una de nuestras acciones y pensamientos. Daremos cuentas a Dios por nuestros pensamientos incluso, por aquellas cosas que no damos a conocer, pero que son del conocimiento de nuestro buen Dios. Porque nuestros pensamientos nos llevan a tomar acciones y actitudes pecaminosas. El pastor Hernán está hablando del punto e insiste de que ah, la falta de dominio propio es la puerta de entrada a cometer cualquier tipo de pecado que el hombre pueda cometer. Si Félix se espantó cuando Pablo le habló de este particular, era porque habían cosas en la vida de este hombre que llegaron, su conciencia se despertó y le acusó en ese momento, hasta el punto que el texto hace este énfasis. Félix se espantó y cuando se espanta dice, espérate, tú estás fuerte. Pablo, vete, yo te llamaré cuando tenga oportunidad. Porque realmente la falta de dominio propio refleja qué hay en nuestros corazones. Amén. 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 Y no importa cuán encumbrado la persona se sienta o esté, ¿verdad? La falta de dominio propio le puede hacer caer al más profundo abismo. Hay algo que cabe destacar, resaltar, que lo menciona el autor, es que el dominar nuestras emociones o tener ese dominio de sí mismo no es gracias a nuestras propias fuerzas de voluntad, sino que es el control gracias al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es. El autor pues enfoca el dominio propio en tres áreas que queremos
el tiempo nos dé para que podamos tratarla. La primera es acerca de la comida y la bebida, tener dominio propio acerca de lo que uno ingiere, de lo que come. La segunda es con relación al carácter. No, que Mm, yo soy así, no. Estamos llamados a ser moldeados por Dios. Y la amén. tercera también es en el área de las finanzas personales. Así que vamos a tratar el primero acerca de el comer y el beber de más. A lo que me refiero, dice el autor, es la tendencia constante de ceder ante nuestros deseos de ingerir ciertas comidas y bebidas. No estoy tratando de hacer sentir culpables a los que les encanta comer helados o beber gaseosas, o a quienes les encanta ir a su cafetería favorita a tomar café todos los días. A lo que me refiero es a la falta de dominio propio, a la tendencia de controlar nuestros deseos de tal manera que éstos nos controlen en vez de ser nosotros quienes los controlemos. Este es un punto que trata el autor que es muy común, ¿verdad? Y muchas de las enfermedades que vemos hoy en día, no todas, pero una gran mayoría, según la ciencia, dice que están asociadas a lo que nosotros comemos, a lo que nosotros ingerimos y específicamente a la falta de dominio, de control, de no tener un balance de lo que nosotros comemos. Eh, Porque a veces ciertamente abusamos y el cuerpo, el estómago, como decía mi mamá, recuerda que la barriga tiene un ombligo. O sea, no debemos olvidarnos, hermanos, de que nuestros organismos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, fue creado por el Señor y que tenemos una responsabilidad de cuidar, de proteger nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos, entonces estamos pecando. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que quiero escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Adelante. Sí, mi hermano, este es un tema muy común en el pueblo de Dios. Yo recuerdo que siendo creyente, nuevo creyente, más joven, siempre escuchaba de que los creyentes, como no tomamos ni bailamos, pero comemos, y eso se decía como, se dice, como una forma de, de celebración y de orgullo. Pero a medida que Dios me hizo crear conciencia, pude entender que a veces, y eso es algo que muchos cristianos hacen mucho, o sea, es verdad, no toman alcohol y de hecho lo hacen como una forma de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero comen y comen de una forma desmedida que caen en glotonería. Y yo no soy médico, pero me atrevería a decir que hay más enfermedades que vienen al cuerpo por la comida que por el tomar alcohol. Con esto no estoy apoyando el tomar alcohol desmedidamente, sino creando conciencia, porque muchas veces los creyentes no se toman el alcohol, pero se paran en una esquina y se comen una fritura, como decimos nosotros dominicanamente hablando, y esa grasa le puede hacer tanto daño al cuerpo como le puede hacer el alcohol. ¿Sabe que una de las cosas que vemos en las escrituras es que hay principios que las escrituras establece para tener control sobre lo que hacemos? En el caso sí del tipo de alimentación y en el desenfreno. Recuerdo que el texto que dice Primera de Corintios, ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto lo que nos lleva es precisamente a que si yo hago esto para Dios, mi pregunta que debo hacerme es lo siguiente:
¿En qué medida le agrada o le desagrada a Dios la cantidad de alimentos que yo consumo? A mí me encanta la comida. A mí me gusta la fritura. Pastor, a mí me gusta la fritura, pero Como dicen, dicen, una vez al año no hace daño. a mí me encanta, pero realmente es una cuestión de uno ponerse a pensar, Señor, la cantidad de cosas que consumo, ¿cómo afecta esto? Incluso mi testimonio. ¿Cómo Sí, afecta esto mi testimonio? Porque ciertamente la expresión que mencionó el pastor Hernán, los cristianos no bebemos ni bailamos, pero comemos. ¿En qué medida esa expresión? Y no va a ver, la intención no es hacer sentir mal a nadie, pero sí hacerlo consciente de que son pecados que acariciamos en nuestros corazones. sí, En qué medida nosotros nos desenfrenamos de tal punto que somos de mal testimonio y con esto obramos de manera pecaminosa que no es agradable a Dios? sí. Y hay algo que resalta el autor en este punto, porque el hecho no es que tú no puedas participar de una comida, disfrutar de un buen helado, de una fruta. Por ejemplo, no es lo mismo tú comerte un mango, ¿m? Bien sabroso, que es una fruta saludable, comerte uno, que sentarte con una cubeta de mango a ver una película y hasta que esa película no se acabe, tú estás comiendo mango. Es O hasta que la decir, cubeta no se acabe. sí, es decir, la azúcar se te va a disparar al cielo. Entonces, es uno, que es el énfasis que da el autor aquí, es tener, saber decir ya hasta aquí, tener como ese autocontrol, aunque hayan otras personas que te digan, coma, 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 mi hermano, siga comiendo, coja más. Decirle, no, no, ya llegué al tope. Porque yo Amén. creo que también el estómago te avisa, ¿eh? Néstor. Realmente, ajá, realmente en cuanto a la comida, es algo interesante. Y por eso es que el autor, no el autor, Salomón, habla del dominio propio ya después de él haber experimentado todos esos fracasos. Cuando uno es joven, nada le hace daño. Comemos y comemos y nada nos hace daño porque nuestro organismo tiene un metabolismo que arregla todas las cosas rápidamente. Pero a medida que los años van pasando, nos damos cuenta que nuestro organismo ya no es igual, ya nuestro metabolismo no es el mismo. Y la mayoría de las personas con diabetes tienen el problema de que no se controlan su boca. Yo podría decir, la diabetes es un problema ocasionado por la falta del dominio propio en nuestra boca o en nuestros apetitos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que comemos, así va a reaccionar nuestro organismo. Y es como el autor dice en su libro ampliado, dice, una de las maneras en que podemos ejercer dominio propio es eliminando o alejándonos de lo que nos tienta a querer satisfacer nuestros apetitos. Dice él, en el caso del helado, le pedí a mi esposa que por favor ya no lo comprara. A mí me encanta el helado también y de vez en cuando no, casi siempre me tomo un poquito de helado, pero yo sé que no soy diabético, pero soy casi prediabético. Y nosotros casi todos, la mayoría ya cuando entramos en edad, nuestro metabolismo no es el mismo. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, trato de controlarme. Pero eso es ahora, porque en el tiempo de mi juventud yo me cogía una cubeta de mango, una cubeta de helado y todas las cosas. Y no me hacía daño, porque mi metabolismo estaba bueno. A las Pero 10, ya ahora, a las 10 de la noche.
a la hora que sea. Sí, Uno joven, mire, puede comer lo que sea cuando sea, En una pero ya, vigilia. sí, no, hombre, pero ya entrando en edad, ya uno tiene que cambiar. correcto. Eh, Uno le dice a una persona diabética, no te conviene tomar soda. Oiga, mi esposa me decía, cuando te conocí, tú no tomabas agua, tú lo que tomabas era soda o jugo, porque decía que en ella estaba el agua que yo necesitaba. Pero mire, ya no es así. Ya a mí no me ven tomando soda y yo fácilmente le digo a una persona, no, no quiero. Coca-Cola, no, gracias. Mm. Paso. Estoy trabajando en haciéndole un trabajo a una panadería y usted sabe la tentación del pan que hay ahí. Yo le digo, paso. O de los bizcochitos de maíz. Ay, 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 ay. Bien. No, eso es terrible. O los chicharrones dominicanos, Ay, ¿eh? señor. Así ¿Usted es. usted se imagina que le presentan a usted un chicharrón dominicano con esa masa crujiente? Que aquí en Estados Unidos no se ve mucho, pero en cada una de los establecimientos latinos en esta ciudad de Michigan, Grand Rapids, usted va y le hacen el chicharrón dominicano y uno dice, wow, ¿No? y ahora. Y No, yo acompañado con una yuquita pegadedo. Libre y media yuca. no tiene uno que salir de ahí. Yo paso por la vitrina y mire, miro para otro lado, porque el chicharrón era una tentación grande para mí. Con Yo dolor en el llegaba, alma, ¿verdad? claro que sí. Yo llegaba a Santo Domingo y lo primero que hacía era, me daban el carro, las hermanas mías, y me iba a un sitio llamado Villamella, bueno, los dominicanos saben dónde hablo, Sí. a pararme a comprar chicharrón y longaniza, para seguir para la casa de mi mamá, a comerme el chicharrón y longaniza. Eso era una parada, mire, fija casi, pero ya no, ya no. Ay, Padre Santo. Y el Señor me ayudó con esa parte ahí del dominio propio de la comida. Me Amén. gusta comer todavía, pero ya no tanto. Ya tengo que controlar mi instinto, como cada uno de nosotros debe controlar ese instinto, porque cuando no lo controlamos, nos hace falta el dominio propio y llegamos a pecar. Así es. Así es. Bien, vamos a tratar entonces el siguiente punto. El autor menciona es en el área del carácter. Dice que a algunos se les conoce por ser enojones o destallidos del temperamento. Están dirigidos cualquiera que hace algo que nos desagrada. Advertencias contra la persona de mecha corta. Santiago amonesta que debemos ser tardos para airarnos. Santiago 1:19 y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjate que ahí también menciona de que no debemos dar lugar al diablo. Hay que mencionar también que esa ira acumulada se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento prolongado también puede convertirse en raíces de amargura. Mm. Por eso hemos escuchado personas decir, no, ya yo no creo en nadie, ya yo no quiero saber de nadie. Hay raíces profundas de amargura que todo comenzó por un enojo. Y ese enojo se prolongó por más tiempo y abrió brechas al enemigo de la justicia. Entonces es nosotros tener dominio en esta área, es la advertencia que nos hace la palabra de Dios de tener dominio sobre nuestro carácter. Eso es sumamente importante. Vamos a ver qué nos comentan. Hermano, hay personas que enarbolan
como un orgullo el decir, ah, es que yo soy sincero y yo le digo a la gente lo que yo pienso. Y a veces eso no es más que falta de dominio propio, porque no todo lo que uno piensa, no todo lo que uno siente está llamado a expresarlo. Y hay gente que sí, que dice, no, es que yo soy así, yo a nadie le guardo nada, yo lo que tengo que decir lo digo y no piensan ni en la forma que lo dicen, ni el contenido de lo que dicen, sino que ellos son así y ellos dicen, yo soy así, yo tengo que decirle a todo el mundo sus verdades. Muestra una falta de dominio propio. Sí, Sin lugar a dudas. delicadeza. Fíjate que el dominio propio está asociado con la sabiduría, con la prudencia, ¿verdad? Entonces, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Hay maneras apropiadas de tú decir las cosas, especialmente si algo no te gustó o te desagradó, te molestó o te hirieron en el momento. A veces no podemos aprovechar ese mismo momento para decirle a la otra persona que nos sentimos mal, sino uno esperar el momento adecuado, apropiado, especialmente cuando ya las mareas comiencen a bajar, porque cuando una persona abre su boca en ira, usted puede estar 100% seguro que lo que va a herir. Dicen que un corazón herido hiere a otro. Cuando hay heridas en nuestros corazones, especialmente cuando tú has sido maltratado en tu hogar o viniste de una crianza donde fuiste muy herido, ese patrón de conducta se puede repetir también con tus hijos o con tu familia, tu esposa, que son tus seres más cercanos. Entonces tiende también a herir y, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que debemos tener un lenguaje afable, en mansedumbre. Y aun cuando nosotros hagamos defensa de la fe, ¿cuántas personas haciendo defensa de la fe en las redes sociales, pero lo hacen con una actitud llena de ira De orgullo. y de orgullo y no en mansedumbre, como dice la palabra del Señor? Entonces, eso es sumamente importante tomar en cuenta, que el dominio propio debe manifestarse también en esas áreas, como es el carácter nuestro. Adelante. Amén. Hay una cosa interesante en lo que el pastor Jonathan dijo. Control de cómo nosotros decir las cosas. Si Natán hubiese ido a David en forma orgullosa, prepotente y sin dominio propio, de seguro que David hubiera mandado a matar a Natán, porque David es el rey. Como este hombre viene a decirme, sea profeta o sea quien sea, que yo he pecado. Y por eso Natán supo cómo introducirse a David y decirle en forma personal lo que él había hecho. Él tomó un ejemplo, dije, mira, pasa esto y esto. No le dijo que era él primero. Le puse ese ejemplo de esa persona que tenía esa sola oveja y el otro vino y se la quiso quitar porque tenía más fuerza. Y muchas veces nosotros, por decir que somos de mecha corta o por decirle las verdades a la gente en la cara, cometemos el error de no tener ese dominio propio y que la persona peque por nosotros decir esas verdades. Porque también nosotros la hacemos pecar. Como dice la palabra de Dios, hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Así le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Sabemos que yo estoy destinado a ser crucificado, pero hay de aquel que me entrega.
Dios lo sabe todo y Dios conoce nuestros corazones. Pero el control de nuestra boca debe estar siempre en nosotros para no cometer cosas que después nos tengamos que arrepentir y decir, hoy, ¿qué hice? Con nuestras esposas tenemos que hacer lo mismo también nosotros como esposos. Mm. ¿Cómo decirle a nuestras esposas las cosas de tal manera que ella no peque por causa de nuestra vida, por causa de lo que le decimos? Aunque sea verdad lo que le digamos. Y así mismo las esposas tienen que tener cuidado cómo enfrentar al esposo, no porque tengamos confianza, no porque conozcamos a nuestras esposas como son o a nuestros esposos como son, debemos faltarle en esas palabras, porque cuando le faltamos en palabras, estamos dando muestra de falta de dominio propio. Sí, Es tan duro. Fíjate, aquí en Puerto Rico pasa mucha violencia, mucha violencia. Y la violencia inicia precisamente con nuestras palabras. sí, porque Eh, a veces hay personas que dicen, mira, lo mató por un parqueo. No mm, tanto fue por el parqueo, sino por el intercambio de palabras que hubo. de palabras. El sábado en la noche hubo un joven de apenas 34 años, mató a su mamá y mató a uno de sus hermanos. Le entró a tiro. Y cuando se está investigando, el problema fue una discusión que hubo entre ellos. Pero ayer en la tarde también, cerca de aquí de la casa, ya nos enteramos de una noticia donde también un joven mata a un cuñado. Problema de una discusión. La falta de dominio propio es realmente cuando es tan dominante. Así es. Con nuestra propia palabra tomamos acciones que después, que esto trae cosas que lamentar. Dios nos libre. El Amén. Señor nos libre. Amén. Saben que este es un tema amplísimo, hay muchas áreas que pudiéramos mencionar, pero por razones de tiempo solamente hemos tocado estas tres áreas que menciona el autor. Y la última área que queremos mencionar es acerca de las finanzas personales. El dominio propio en cuanto a las finanzas personales, ya que nosotros estamos viviendo en una sociedad muy consumista. Somos bombardeados continuamente con publicidad de cosas que creándonos ciertas necesidades que no son realmente necesidades, sino más bien lujos o deseos, Caprichos. caprichos Ujú. de adquirir cosas, a veces no para usarlas. Hay personas que compran algo y nunca lo usan, lo tienen ahí cogiendo polvo. Entonces, si tú nunca lo usaste o no le diste un uso, es porque tú no necesitabas eso, ¿verdad? Entonces, eh, el autor nos menciona que debemos tener dominio. Dice, no solo los que están endeudados fallan en el ejercicio del dominio propio en cuanto a lo que gastan. Mucha gente adinerada, incluyendo algunos creyentes, gastan en todo lo que su corazón desea. Hay otras áreas en las que necesitamos aprender a autocontrolarnos. Así que le animo a que a través de este estudio podamos entender, reflexionar y tener autocontrol en lo que nosotros, en el manejo de los recursos que el Señor nos da. Bueno, todo lo que nosotros recibimos es porque el Señor nos lo da. Entonces, somos responsables de la manera en que nosotros administramos esos recursos. Adelante, mis hermanos. Gran parte, podemos decir que gran parte de las personas que tienen eh, deuda y que han caído incluso hasta en la pobreza ha sido por este pecado, la falta de dominio propio. Y es un pecado que lucra a un grupo de personas, principalmente a los que se dedican a prestar dinero, los bancos que dan tarjeta de crédito.
porque como mucha gente no sabe manejar los recursos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, el banco le da una tarjeta de crédito, pero la persona no la sabe manejar. Al banco eh, le conviene eso, que la persona no la sepa usar, porque de eso va a depender su ganancia. Y de verdad que es algo muy triste, porque mucha gente incluso se queja de que Dios no le suple. Proverbio dice que en la casa del pobre hay abundancia de pan, se pierde por causa de justicia. O sea que el problema es la falta de dominio propio en controlar las finanzas personales. Y es penoso ver que mucha gente produce, Dios le da la capacidad de producir mucho dinero porque le da sabiduría, le da habilidades. Y al final esa misma persona, tanto ella como su familia, eh, quedan en la pobreza y en la miseria, simplemente por este pecado, por la falta de dominio propio en el área de manejo del dinero. Yo Amén. pienso también que en cuanto a esto hay que aprender a decir que no. No es pecado uno decir no puedo o no en este momento, ¿verdad? Eso no es pecado. Eh, Pecado es no tener dominio y como alguien dijo, cuando tú estés muy contento no prometas. Porque a veces las personas cuando están contentas comienzan a prometer, a prometer, a prometer y cuando eh, se sientan tranquilos con su cabeza fría, entonces dicen, ay, yo le prometí a alguien esto y ahora no puedo cumplir. Entonces, el tener dominio ante tantas ofertas que vemos que están a la distancia de un clic, que ahora es más fácil porque hasta desde el celular te llega la publicidad y tú dices, ah, mira esto, mira aquello, puedo comprar esto, puedo comprar aquello. Y usted va, por ejemplo, a los centros comerciales, a los moles, y usted va a encontrar esos centros comerciales llenos de personas. Y tú dices, wow, pero hay mucho dinero que la gente está comprando tanto. No, la mayoría de esas compras son con tarjeta de crédito. Mm. La mayoría de esas compras es endeudándose las personas y muchas veces no saben cómo salir de esas deudas. Adelante, pastor. Conozco una, Realmente, Goje, digo, conozco una ferretería, con esto paro aquí. Conozco una ferretería cerca de mí aquí, que según los informes que me dieron en una ocasión, esa ferretería de 6 de la mañana a 5 de la tarde vende diario 5 millones de dólares. wow. Y la mayoría de las compras son exactamente como dice el pastor Jonathan, tarjeta de crédito. Falta de dominio propio. Amén. ¿Por qué fue que decapitaron a Juan el Bautista? Por la falta de dominio propio de Herodes. Después que él vio su palabra, no podía echarse para atrás. Él no pensaba que sus palabras, que su oferta iba a tener consecuencias. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que si no refrenamos nuestra boca, si no refrenamos lo que decimos, eso tiene consecuencias. Que refrenemos todo esto, porque sabemos, como dice el autor, el crecer en dominio propio, para crecer, recordemos que es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, debemos pedirle el poder capacitador de Dios para poder lograr el dominio propio. Es algo que, hermanos, día tras día debemos luchar y debemos pedir al Señor, dame control. Control en mi dinero, control en mi carácter, en lo que digo, control en lo que como, control en todas mis áreas, en todas las áreas de mi vida que puedan afectar a otros a llegar al conocimiento de Cristo.
y a crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar entonces, así como decía Néstor, pedirle al Señor su ayuda. Nosotros con esto no depende de nosotros, de fuerza humana, sino de la gracia del Señor. Debemos pedir al Señor ese poder, esa gracia, que nos ayude a mantener un dominio ante tantas tentaciones que tenemos. Estamos rodeados de tentaciones y, como decía el pastor Hernán, cuando cedemos a esas tentaciones por falta de dominio propio. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces es importante uno tener ese cuidado de uno mismo, dominio propio. Pues vamos a dejar al pastor Freddy para que ore. Adelante. Padre, en tus manos estamos. Ayúdanos a trabajar con estos pecados respetables, rindiéndonos a tu Espíritu Santo, rindiéndonos a tu voluntad. Llénanos de gracia y llénanos de poder para andar en tu ley y guardar tu palabra. Todas las peticiones que muchos trajeron el día de hoy están en tus manos. Responde a cada una de ellas según tu gloriosa y bendita voluntad. Y Señor, gracias por este tema que hiere nuestra conciencia y ayúdanos para llegar a la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, gracias mis hermanos por habernos acompañado por este tema. Gracias a nuestros oyentes por también estar ahí. Que el Señor les bendiga y mañana nos reencontramos aquí en Levántate Temprano. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Amén. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate Temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Las naciones son alcanzadas con el mensaje fiel de